Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Aquí tenemos esta tarde a un astrólogo, se llama Rafael Cañete. Ha tenido la gentileza de venir a presentar su conocimiento con nosotros. Y bueno, pues yo, en el momento en que él contó con la librería para poder hacer esta actividad, por supuesto, el tema de la astrología lo merece. Voy a leer una reseña de su biografía para dar una introducción al trabajo. Pues lo que he dicho, se llama Rafael Cañete, licenciado en Filología Hispánica, astrólogo desde hace 17 años, iniciándose en las ramas más psicológicas y humanistas y centrado en el mundo de la astrología tradicional. Ejerce su labor como profesor en la ESO. Participa activamente en clases y charlas y además de atender una consulta astrológica. Ha colaborado en los 4 últimos congresos ibéricos de astrología, como fue el de Madrid 2017, Valencia 2018, San Sebastián 2019 y Málaga 2022, como coorganizador. También ha organizado las primeras jornadas de astrología en Córdoba, que tuvieron lugar los días 21 y 22 de octubre del año pasado. Se le puede seguir en redes sociales, en Facebook, como Rafa Cañete, y administra los grupos de astrotertulias en Málaga, tertulias astrológicas en Madrid y la actualidad según la astrología. Además lleva un blog y en TikTok también. Así que, nuestro amigo Rafa Cañete. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a José y la librería Acuario, que llamándose Acuario, si no se habla de astrología, mal, entonces ya el nombre lo lleva. Y a la Casa de Cultura también, ¿vale? Por este espacio, esta ventana que se me ofrece para compartiros un poquito, pues, de qué va esto, ¿vale? De la astrología, ¿no? Esto, bueno, ahí tenéis algunas imágenes de presentación, de introducción. Hay la imagen de la izquierda, a vuestra izquierda, ¿vale? Que se ve ahí, pues, lo que se denomina el hombre zodiacal. Eso es una imagen de un manuscrito iluminado, de estos que se hacían en la Edad Media, preciosos y todo eso, que se llamaba el libro de las muy ricas horas del duque de Berry, ¿vale? Y aparece esa imagen, ¿no? Y esa imagen es muy significativa porque refleja que en el mundo antiguo no se concebía la vida sin que los astros y el mundo, que decía Aristóteles, sublunar, estén conectados, ¿vale? Y cada signo gobierna una parte del cuerpo. Entonces ahí se ve desde arriba, no sé si la imagen se puede percibir, arriba de la cabeza, está un poco lejos, ¿no? Arriba de la cabeza está el signo de Aries, por ejemplo, y abajo del todo, los pies, está Piscis, ¿vale? Y en medio, pues todos los distintos signos, el cuello para Tauro, los hombros, los brazos para Géminis, y así va bajando hasta Piscis, ¿vale? Entonces es una muestra de que realmente no se concebía, ¿vale? El mundo sin que los astros tuviesen una presencia y una relación, o sea, se consideraba ciencia, luego hablaremos de esto. Pasa que la ciencia según la ciencia antigua, ¿vale? Luego explicaremos eso un poco. Y nada, y la otra foto, pues tenemos el sistema solar, ¿vale? Tenemos el sistema solar con los distintos planetas, que son los elementos clave de la astrología. O sea, son los que hacen que las energías se vengan a nosotros, o sea, son como los canales, ¿vale? Y ahí pues tenemos todos los planetas que hasta Saturno, por ejemplo, ¿vale? Desde Mercurio hasta Saturno, son los planetas que se conocían
en la antigüedad, hasta que se descubre Urano en 1781, y a partir de ahí empieza ya, se descubre este asteroide que está aquí, Ceres, ¿vale?, que hay astrólogos que le dan importancia, ¿vale? Se descubre Neptuno a mediados del siglo XIX, se van descubriendo otros asteroides también significativos. Plutón se descubriría en 1930, no se conocía todavía el cinturón de Kuiper, ahí, del cinturón de Kuiper no hay conocimiento oficial hasta los años 90, y se empiezan a descubrir otros elementos. Uno de ellos es este de aquí, Makemake, así se llama, y este que es Eris, ¿vale?, que es de un tamaño muy parecido a Plutón, ¿no? En fin, estos son los cuerpos que conforman el estudio astrológico, o sea, a través de ellos es como se aborda esto, ¿no? Y luego su expresión, su relación entre sí, su presencia en los signos del zodiaco, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito primero de historia, ¿no? De ver un poco esto. Esto es muy antiguo, o sea, esto, fijaos ahí que se tenga constancia, hablamos de unos 15.000 años de unos descubrimientos que hizo Alexander Marshak, ¿vale?, de astas o huesos con incisiones que recogen, se ven ahí como lo que parecían ser marcas de caza y relacionadas con el ciclo de la luna. O sea, la observación del cielo y el tener en cuenta el cielo, cuándo sale la luna, cuándo sale el sol y cuándo sale... Eso es ya astrología, ¿vale? Por ejemplo, estos restos, como digo, 15.000 años, estamos hablando del Paleolítico. Un poquito después, en torno al 10.000, hay también restos donde se ven los 12 signos, también relacionados con el ciclo de la luna, ¿vale? 10.000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando del Paleolítico, ¿verdad? Avanzamos en el tiempo, nos metemos ya en los tiempos de Mesopotamia, que es donde se empiezan a sentar realmente las bases de lo que es la astrología hasta Grecia, que Grecia es donde ya se sistematiza del todo. Y del siglo VII a.C. hay una tablilla, luego voy a poner una imagen, pasa que no se va a poder leer, ¿vale?, y además está en cuneiforme, pero hay una tablilla que es llamada de Venus de Ammisaduqa, un gobernante de Babilonia, ¿no?, que recoge observaciones astronómicas relativas a Venus, con presagio. O sea, ahí se puede leer, se han hecho traducciones al inglés, y ahí se puede ver, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, cuando Venus sale en el mes de Annu o algo así, pues el rey deberá cuidarse de su enemigo. Cosas así. Estamos hablando del siglo VII a.C., pero lo curioso del asunto es que esta tablilla, en realidad, según las investigaciones, parece que es una especie de transcripción de un texto, estamos hablando de un texto escrito en piedra o escrito todavía anterior, o sea, algún documento anterior, ¿vale? Entonces, siglo XVI a.C., ¿vale? Por lo que esa tablilla, como digo, puede ser, seguro, una simple transcripción, ¿no? Babilonia sienta las bases, o sea, la astrología que nos han legado los babilonios son las que han conformado luego el saber astrológico, pero que no se sistematiza hasta la época de los griegos, ¿vale?, y de Roma. Egipto sirve de puente, igualmente, entre Babilonia y la cultura grecorromana, ¿vale? Y, como digo, los griegos, siglos II, I antes de Cristo, ya establecen la astrología más o menos como la conocemos hoy día. Lo que es la carta astral, con sus 12 casas, el ascendente, si os suenan estas cosas, todo eso ya se va sistematizando en la época de los griegos, ¿vale? Y además se van acumulando aportaciones persas, indias, árabes, en los siglos posteriores, y van engrandeciendo cada vez más ese conocimiento. Y un dato curioso, ¿no?, de cuándo es que se sepa el primer horóscopo. Cuando se dice horóscopo no es lo de la revista o lo de los periódicos, que eso está ahí, ¿vale?,
pero realmente cuando se habla de la carta astral, en realidad se está hablando de un horóscopo. Horóscopo en griego es el que mira la hora, ¿vale? Y además se refiere al ascendente, que es el momento, ¿vale?, que marca la hora de nacimiento de la persona, ¿no? Entonces, el primer horóscopo que se ha encontrado es de un niño babilonio llamado Anu el-Sunu, ¿vale? Y se recogen las posiciones con una exactitud bastante impactante. O sea, estamos hablando del siglo III a.C. Solamente aparecen posiciones planetarias. Yo he puesto la carta con todo, o ha salido con todo, pero no había. O sea, simplemente había posiciones planetarias, no había casas. Lo de las casas es una cosa que viene después, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, pues a la izquierda, ahí está una imagen de la tablilla de Venus, que decía antes, ¿vale?, en escritura cuneiforme. Esto está en el British Museum, ¿vale? Y al lado tenemos una carta. No he encontrado imágenes de esa carta inicial, así que la he elaborado yo, según los datos que se recogen ahí. Entonces, ahí están las posiciones de los planetas: Urano, Neptuno, Plutón, que son estos. Este de aquí, que es Urano, este que es Neptuno, ¿dónde está? Y este es Plutón. Estos no se conocían, ¿vale? El resto vienen localizados con una precisión considerable, ¿vale? O sea, estamos hablando de una época en la que no existían todavía efemérides, donde se pueden consultar las posiciones de los planetas, no existían instrumentos para ver, ¿vale? Y es impresionante, ¿no? Bueno, y así vamos llegando a los dos personajes clave en lo que es la concepción del universo en el mundo antiguo, ¿vale?, que son Aristóteles y Claudio Ptolomeo. Ellos, de alguna forma, establecen la visión del mundo. Estamos hablando tanto de astronomía como de astrología, porque están unidas todavía en esta época. Ptolomeo ya empieza a distinguir una de otra, ¿vale? Pero porque muchas veces cuando habla de astrología está hablando de astronomía y al contrario. Entonces, ahí tenemos Aristóteles y Ptolomeo, que es un personaje de una trascendencia brutal. Fijaos que el cuadro es de Pedro Berruguete, del siglo XIV, XV, por ahí. Y fijaos que tiene en una de sus manos lo que se llama una esfera armilar, ¿vale?, que servía, pues, para detectar la posición o para ver la posición del Sol en la eclíptica a lo largo de las estaciones, ¿vale? Y viene con una corona, si os dais cuenta. Tiene una corona ahí arriba. La corona no es porque hubiera sido rey. Es que lo que pasaba en esta época es que mucha gente pensaba que Ptolomeo había pertenecido a la dinastía de los Ptolomeos, estos que eran reyes de Egipto. No, este Ptolomeo no tenía nada que ver con esos reyes. Lo de la corona es porque se le consideraba el más grande de los astrólogos y de los astrónomos, ¿vale? Y su autoridad se mantuvo, pues, casi 1500 años, ¿vale? Tanto a nivel astrológico como astronómico, o sea, la concepción del universo. ¿Qué concepción era esa? A ver. Ahí tenemos lo que entendían por el universo antes de la revolución científica, que empezaron Copérnico, luego Kepler, Galileo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta imagen, por eso he puesto los datos, es de un libro que se llama Cosmografía, de Pietro Apiano, y fijaos el año, o sea, 1548, 5 años después de que Copérnico sacara su obra en la que habló del modelo heliocéntrico, o sea, el Sol en el centro, porque hasta ese momento, y todavía en tiempos de Copérnico, porque esto no cambió de la noche a la mañana, o sea, la gente no empezó a pensar ya que la Tierra no estaba en el centro. Eso, muchos dirían, este está loco, este que está diciendo, ¿cómo va a cuestionar esto que hemos estado, o sea, toda la vida creyendo que era
la Tierra la que estaba en el centro, ya, o sabiéndolo, ¿no? Y ahora nos va a decir fijaos, ¿no? Las fechas, ¿no? Como bailan todavía. Pues ahí la Tierra es la que está en el centro, ¿vale? Todo esto. Ahí, que no se adivinan muy bien, están representados los distintos elementos, ¿vale? Empezando por el agua, la tierra, el aire, y aquí está el fuego, que es el que sube para arriba, ¿vale? Que va siempre el fuego hacia arriba. Y vemos aquí una serie de círculos alrededor de la Tierra, y en cada círculo, que llamaban esferas, están metidos los planetas. Empezando por la Luna, el más cercano, y Mercurio, Venus, el Sol, claro, porque el Sol para ellos no estaba en el centro. El Sol estaba en una esfera entre Venus y Marte. Júpiter, Saturno, y hasta ahí. Luego tenemos aquí las estrellas, el cielo estrellado, ¿vale? El zodíaco y el primer motor, que llamaban el primer motor, que era el que con su movimiento iba arrastrando a todas las esferas que hacían que rodaran. Este modelo del universo duró, como digo, 1500 años. Es decir, la humanidad ha estado más tiempo sirviéndose de este modelo científico del universo que del heliocéntrico, con el Sol en el centro. O sea, para hacer una idea de la importancia que ha tenido esto en la historia. Y aún así los cálculos salían bastante bien, incluso. A ver. Bueno, como decía antes, astronomía y astrología todavía en la antigüedad se consideraban la misma cosa, pero Ptolomeo ya empieza a distinguir uno de otro. Y ahí, en la antigüedad, ¿no? Bueno, como digo, se utilizaban los dos, y Ptolomeo empieza a decir en su obra más importante, astrológica, que luego tiene una astronómica, ¿vale? Que era el Almagesto, eso ya es otra cuestión, pero en el Tetrabiblo, los 4 libros, ahí distingue y dice que la astronomía, fijaos que ya más o menos va encarrilando el tema, es aquella por la que comprendemos las figuras que en cada momento adoptan los movimientos del Sol, de la Luna y de los astros, entre sí y con respecto a la Tierra. Es comprender lo que hacen los planetas. Ahora, ¿qué hace la astrología? Pues ver las características de esas relaciones entre los planetas y esas figuras, y eso cómo opera en los seres, cómo influye. ¿Vale? De todas formas, como dije antes, van utilizando Ptolomeo una vez un término y otras otro, pero parece que ya va encarrilando el término astronomía para lo que hoy entendemos como astronomía. Como decía, esto es una imagen de una edición en latín del siglo XV, finales del siglo XV. Aquí no había ningún tipo de cuestionamiento, ¿vale? Y Aristóteles el anterior planteó el mismo sistema, pero había una diferencia. Ptolomeo decía que los planetas giraban alrededor de un punto que no era la Tierra exactamente, sino un punto exterior, ¿vale? Que era lo que le permitía explicar por qué a veces los planetas estaban más cerca y a veces más lejos. Porque ellos la elipse, no. O sea, el círculo, que era lo perfecto. O sea, no se podía entender ni imaginar siquiera que pudiera haber una elipse. Hubo gente que se aventuró a pensar que a lo mejor la órbita era una elipse, así un poco de esta manera, ¿no? Algunos sí lo ha hecho, pero esto fue una verdad incuestionable durante mucho tiempo. Entonces Ptolomeo hacía eso, para explicar por qué los planetas se alejaban de la Tierra y por qué se alejaban, ¿vale? Pero Aristóteles decía, no puede ser, o sea, nada puede girar alrededor de un punto vacío. Y entonces decía que la Tierra era el auténtico centro, ¿no? Entonces, prácticamente eran como dos escuelas enfrentadas y durante la Edad Media había partidarios de uno y de otro, ¿vale? Aunque la visión del universo era bastante similar, la Tierra estaba en el centro y cada planeta en su esfera, dando vueltas, así, alrededor de la Tierra. Y la astrología es que se consideraba ciencia en el mundo antiguo, junto con la astronomía, incluso llegaba a formar parte de un plan de estudios, ¿vale? Que era el quadrivium.
en la universidad, no solamente en España, sino en Europa. De hecho, empezó en Europa y luego vino para acá. Y el quadrivium es como hoy si dijéramos la ciencia, ¿vale? Y estaba el trivium, que eran las letras. Bueno, pues en el quadrivium se estudiaba astronomía, astrología, aritmética, geometría. Y ya para el trivium se dejaban lo de la retórica, la gramática, en fin, todo lo que es más de letras, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso formaba parte de la universidad. Había cátedras universitarias. La de Salamanca es de las más importantes que ha habido. Y el último, este señor que está ahí, que es un escritor muy singular en la literatura española, Diego de Torres Villarroel, que además de escribir, pues también era astrólogo. Y hacía sus pronósticos para el año y él fue el último catedrático de astrología y matemáticas, porque es que también iba junto eso de la historia española, digamos, ¿no? En unos tiempos en los que ya la astrología estaba ya bastante enfilada, ¿vale? Porque lo del pronóstico, la Iglesia, eso no lo contemplaba, ¿vale? Sin embargo, hay un padre de la Iglesia, un personaje muy importante, que es San Isidoro de Sevilla, ¿vale? Que él tiene una obra muy importante que se llama Etimología, que no es otra cosa que explicar conceptos en función de su origen, ¿vale? Y también explicó la astronomía y la astrología. Y él ya ahí, en el siglo VII, siglo VII ya después de Cristo, distingue la astrología de adivinación, que se llama judiciaria, que era de leer el futuro, y la natural, ¿vale? Judiciaria viene de juicio, o sea, es establecer juicios acerca de lo que a uno le va a pasar, o de cómo le va a ir. Y la natural, que es más médica, que esta es otra, que los médicos, muchos sabían astrología, ¿vale? Por el tema que he dicho al principio, de la relación entre las partes del cuerpo y el signo correspondiente, y además la predicción del tiempo. La Iglesia la que condenaba era la judiciaria, pero contemplaba que se pudiera utilizar la astrología desde el punto de vista médico y meteorológico. ¿Vale? O sea, lo que no quería era eso de hacer pronósticos, solo Dios sabe lo que va a pasar. ¿Vale? Bien, ahora, en la judiciaria, pues eso ahora tenemos aquí muchas ramas de astrología, ¿vale? La más importante era la mundial, para predecir qué va a pasar en el mundo, en este país, en el pueblo, en la localidad tal, ¿vale? La genetlíaca, el nombrecito, que es la carta astral que a uno le hacen. Si uno se ha hecho la carta astral, pues eso es astrología genetlíaca, ¿vale? Es individual, para el carácter, los acontecimientos que te van a ocurrir, etc. La horaria, esta se usaba mucho en la antigüedad, porque la gente no sabía su hora de nacimiento. Los reyes, los emperadores, los nobles, ellos sí, pero la gente de a pie muy poco la sabía. Entonces no les podían leer la carta astral. ¿Qué hacían? Pues iban al astrólogo para preguntarle, pues se le ha perdido la vaca y lo que quiere es saber dónde está su vaca. Y el astrólogo va y le hace la carta de la pregunta que le ha hecho la persona e interpreta esa carta para decirle dónde está su vaca, porque es que a lo mejor ni se ha perdido. Así. Eso es astrología horaria, oracular, digamos, ¿vale? Y otra que también es la electiva. Yo quiero fundar un negocio. ¿Cuál es el mejor momento? Entonces, pues se buscan fechas probables. Yo quiero hacerlo el día tal. ¿Cómo están los astros ese día? Entonces se saca la carta de ese día y ahí el astrólogo le dice, pues si es un buen día para... Pues no lo hagas. No vayas a hablar en público hoy, porque es como una guía también y un asesoramiento para utilizar la energía del cosmos de la forma más beneficiosa para el consultante, ¿vale? Entonces, pero esto no se hacía público conforme iba pasando el tiempo. En los tiempos de Alfonso X, el sabio, sí. De hecho, Alfonso X, estamos hablando del siglo XIII, el primer libro
que manda a traducir siendo rey es un libro de astrología. El libro cumplido, se llamaba, en los juicios judiciarios, en los juicios de las estrellas. Y ese fue el primero, siendo rey. Eso tampoco, también, idea de la importancia cultural, científica, porque tradujo muchas obras también de astronomía y de ciencia, de historia, también. Además la compuso, era poeta. Y también estaba con la astrología. De hecho, a muchos lo llaman el rey astrólogo. Es una cosa que no se dice mucho de la historia y del papel que tuvo este rey en muchas cosas, no solamente lo que se ha transmitido de forma oficial o canónico, ¿vale? Bueno. Entonces, como decía, la astrología forma parte de la vida antigua de una forma... Me voy a levantar ya, porque ya no puedo seguir sentado. Bien. Y aquí tenemos dos imágenes. La de aquel lado, arriba, se supone que es una imagen de Hermes Trismegisto. O sea, si os suena esto del hermetismo, el saber hermético y todo eso, de alguna forma viene de ahí, de ese personaje, ¿no? Y es muy importante porque hay dichos herméticos que se aplican a la astrología perfectamente, ¿no? Como digo, era concebida como una ciencia. ¿Qué era ciencia en el mundo antiguo? No es como ahora, que se basa en la demostración. Es algo puramente empírico basado en la demostración. Es decir, si hay petróleo y tú acercas una cerilla, eso va a arder. Y lo vamos a ver. Eso es demostrable. La astrología no casa ahora con eso. Porque que Marte esté en Tauro, eso yo no lo puedo demostrar como cuando acerco la cerilla al petróleo, porque no se va a ver. Pero es que eso no era la ciencia antigua. La ciencia se basaba en correspondencia y analogía. Eso de cómo es arriba es abajo, ese es el dicho hermético. Como es adentro es afuera. Eso era la base de la ciencia. O sea, correspondencia y analogía entre lo observado y su reflejo en el mundo. Dentro de ese principio. ¿Vale? Pero es que incluso nos metemos ya siglo XIX, siglo XX, y hay un matemático, polímata es que dominaba varias disciplinas, varias ramas, como Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Pues Henri Poincaré, ¿vale?, que era además filósofo de la ciencia, decía que la cuestión no es ver si la naturaleza es una, porque eso los antiguos lo tenían muy claro. O sea, todo está interconectado. Lo que planteaba Poincaré es cómo llega la naturaleza a ser una. Y eso es lo que hace la astrología. Estudiar, analizar los distintos elementos, factores, que hacen que todo se conecte. O sea, no es que aquello influya sobre esto, este mundo, sino que hay una correspondencia. Incluso ahora se está tratando también de demostrar matemáticamente. Hay un catedrático de matemáticas de la Universidad de la Comunidad Valenciana, se llama Miguel García, que ha creado dos programas, dos software de astrología, es catedrático de matemáticas y tiene artículos publicados en los que trata de demostrar científicamente la influencia planetaria. Yo lo recomiendo, ¿vale?, porque es interesantísimo y está ahí y es un catedrático de matemáticas, no estamos hablando de... ¿vale? O sea, es alguien muy importante dentro de lo suyo, ¿no? Y además matemática, cuando los astrólogos eran matemáticos también. Eso se perdió, ¿vale? Vamos a seguir. Bien, pues nos metemos ya en cuáles son los elementos fundamentales. Vamos a ir acercándonos ya para luego mostraros aquí algunas cartas para que veáis cositas, ¿vale? Y los elementos fundamentales de la astrología, el primero son los planetas, ¿vale? Eso es lo más importante, los planetas. Como decía, son canales
a través de los cuales baja la energía, la influencia, lo que consideraban ellos en la antigüedad, la influencia celeste, que era una correspondencia, pero el planeta era el vehículo por el que venía eso. Y de esa manera se cumple lo de como es arriba, es abajo. Desde Babilonia hasta 1781, que fue cuando se descubrió Urano, los planetas, como decía, pues eran Sol y Luna, que se consideraban planetas, ¿vale? Sabemos que no lo son, pero se consideraban planetas. Y los más importantes, la base: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La Tierra estaba en el centro del cosmos, la imagen que hemos visto antes. Ya sabemos que hoy parece que no es así, ¿no? O sea, que parece que lo que está en el centro es el Sol y todos orbitamos a su alrededor, ¿no? Pero la astrología igualmente, aunque la visión del cosmos haya cambiado, la astrología es fundamentalmente geocéntrica. ¿Qué significa eso? Que se pone la Tierra en el centro y el círculo de la carta, con los planetas, los signos, etcétera, están alrededor. ¿Vale? Bien. En 1781 se descubre Urano, 1846 Neptuno, 1930 Plutón. Su posición en los signos del zodíaco, en las casas, que hay 12 casas, y sus relaciones entre sí son la base interpretativa de la astrología. ¿Vale? Bien. La astrología tradicional ha funcionado siempre con los planetas hasta Saturno, que son los planetas observables a simple vista. Urano se ve en algún momento. Tienes que irte a un lugar en el que no haya nada de contaminación lumínica, que es cuando está en oposición al Sol. Ahí se ve la estrellita. Pasa que una estrellita, tú no puedes intuir, como no cojas una aplicación, esta que te hace ver el firmamento, tú no puedes ahí llegar a la conclusión de que eso sea un planeta. Hay momentos en el año. Ahora, como Urano está pasando por el signo de Tauro, es en los tiempos de Escorpio, octubre, noviembre, cuando Urano se puede ver un poquito. Los otros nada, los otros no hay manera, ¿vale? Entonces, lo que se considera que tiene más fundamento, entre comillas, es que lo que se ve tiene efecto visible. Por eso hay gente que piensa Urano y Plutón y Neptuno son importantes, hay gente que piensa que no lo son, porque no se ven, por lo tanto, si no se ven, no producen efectos visibles, igual son invisibles. Pero claro, no se puede comprobar. En fin, esto es una polémica que todavía no se ha resuelto. Bien, antes de continuar, esto es importante. A ver, existe una cosa que es la eclíptica. ¿Sabemos lo que es la eclíptica? La eclíptica es el camino aparente del Sol. Digo aparente porque somos nosotros los que nos estamos moviendo, pero desde nuestra posición lo que vemos es que el Sol va haciendo así. Vale, pues esa línea curva que va describiendo es la eclíptica. Y la eclíptica la dividieron en el siglo VI a.C. en 12 partes iguales de 30 grados cada una. Cada parte tenía el nombre del signo. Todavía en ese tiempo tú veías la constelación de Aries, ¿vale? Y el sector correspondiente de la eclíptica era Aries. De hecho, se divide también en función de la constelación que hay detrás. Y a partir del punto cero de Aries, que es cuando empieza el año astronómico, ¿vale? En la primavera, en el hemisferio norte. ¿Qué pasa? Que hoy día no coinciden. Hoy día está el Sol, por ejemplo, pasando por... Ahora mismo lo tenemos en Acuario, pero si tú coges una aplicación para ver el cielo, te va a poner que está en Capricornio. ¿Por qué? Pues porque ha habido una cosa,
un desplazamiento que se llama en astronomía precesión de los equinoccios. Nosotros imaginamos el planeta y el eje, ¿no?, de los polos, ¿no? Entonces, esa precesión no es otra cosa que la Tierra va haciendo, el polo va haciendo esto, como un trompo que está a punto de caerse al suelo. Pasa que ese giro es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? Que en 2000 y pico años ya no señala el punto cero de Aries a la constelación de Aries, porque se ha desplazado, porque la Tierra está haciendo esto. Entonces ya no se corresponde lo que vemos en la eclíptica, que son los sectores que son elementos asociados a los signos a partir de Aries, que se considera el punto vernal. Y esto pues se ha utilizado muchísimo para atacar a la astrología. Dice, ¿cómo va a estar el Sol en Acuario? No, está en Capricornio. Digo, ya, claro que sí. Pero es que desde el siglo VI, cuando todavía ese desajuste no existía, decidieron los astrólogos trabajar con la eclíptica. ¿Por qué? Porque cuando un planeta pasaba de una constelación a otra, les costaba enorme dificultad saber cuándo pasaba de Aries a Tauro, porque había estrellas que se mezclaban de una constelación y otra, había constelaciones más grandes, la de Aries, por ejemplo, es muy chiquita, había constelaciones enormes, la de Tauro es bastante más grande, y entonces era desigual. Y así tampoco se podían arreglar para medir el tiempo y el calendario. Entonces hicieron asociar cada uno de los 12 signos, de los 12 sectores, con un mes, para dividir el año, de acuerdo a la primitiva cronología lunar, que antes era lunar, luego se sustituye por la solar, y esa es la que establece el calendario. Entonces es una cuestión de calendario y de detectar y ubicar los movimientos del planeta de un sitio a otro. Entonces, esa es la astrología que se llama tropical. Y la otra, la que dice que el Sol está en Capricornio, que es una rama que se cultiva, y se cultivaba incluso desde Grecia, ¿vale? Esa es sideral o siderea. ¿Cuál es más válida? Desde mi punto de vista es la tropical, pero mis colegas sidereos me van a decir, no, es la sideral, ¿vale? Entonces, es por eso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque también se habla mucho de Ofiuco. ¿Qué pasa con Ofiuco? Ahora resulta, mucha gente al comienzo de año se vuelve loca diciendo que acabo de ver que yo ya no soy Sagitario, que yo soy Ofiuco. Y no, no. Los antiguos ya sabían que existía Ofiuco. Y hay estrellas de Ofiuco que pasan por la eclíptica. Pero nunca consideraron a Ofiuco constelación zodiacal. Nunca. Y el saber que nos ha sido transmitido, que es el de Babilonia, que ahí se estableció la división de los signos del zodiaco, los que se consideraban en el análisis, y eso es lo que nos ha llegado. Y Ofiuco no estaba ahí. ¿Vale? Entonces, eso es una cuestión que es importante y que además se ataca mucho, tanto por Ofiuco como por las constelaciones. ¿Vale? Es que no os basáis en las constelaciones, es que no se basa en las constelaciones. La mayor parte de los astrólogos no se basan desde el siglo VI a.C. En Grecia existía astrología sideral, claro que sí, ¿vale? En astrología árabe, medieval, también se practicaba, pero también la tropical. Y la tropical, a partir del siglo XII, se hace ya mayoritaria en Occidente, en Oriente no. ¿Vale? En Oriente ya tenemos también la hindú, la astrología de los Vedas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este punto pues sí es interesante que aclararlo, ¿no? Bien. Vamos a seguir con los elementos fundamentales que son los signos, ¿vale? Los 12 signos del zodiaco, que son, digamos, por ejemplo, Marte en Aries.
Sol en Acuario. ¿Qué pasa? Que el Sol se va a expresar en la persona que nace, pues, con un traje, digamos, tipo Acuario, ¿vale? Más innovador, más diferente, más social, más que se salta un poco lo que se establece como norma, en general. ¿Qué pasa? Que luego los planetas se relacionan unos con otros y a lo mejor hay planetas que están frustrando al Sol y no le permiten ser lo que por naturaleza tiene que ser, por ejemplo, ¿vale? Y se clasifican todos los signos en función de los elementos, de las modalidades, cardinal, fijo y mutable, y las polaridades, masculino y femenino. Masculino y femenino no significa que uno sea macho y el otro hembra, no. Significa que los signos masculinos son yang, ¿vale?, que exteriorizan la energía, que son activos, y los femeninos son yin, son más receptivos, son más de contemplación. Uno es la vida misma, o sea, uno que tiene que actuar y el otro que tiene que recibir o tiene que asentar lo que uno ha empezado. Eso es la secuencia del zodiaco incluso. Y ahí están los signos clasificados, ¿no? Según son masculinos, según son mutables, según son Aries, ahí lo tenéis, fuego cardinal y masculino, ¿vale? Esto tiene su significado. O sea, el fuego es una energía de exteriorización. O sea, Aries, Leo y Sagitario son más de demostrativo, por ejemplo. Además, Aries es un signo cardinal, o sea, de emprender, de iniciar cosas. Le pasa como a Cáncer, le pasa como a Libra, le pasa como a Capricornio, que son cardinales de empezar, de emprender, ¿vale? Y luego masculino porque son activos, yang. Y luego los signos femeninos, que son los pares. O sea, los masculinos son Aries, Tauro sería femenino, Géminis sería masculino, Cáncer femenino, así, ¿vale? Bien. Los signos. Imagino que de los signos sí sabemos cosas, ¿no? Un poquito, ¿no? El alfabeto, porque esto es como un idioma. El alfabeto, digamos, de la astrología, los símbolos de los planetas, ¿vale? Y los signos del zodiaco, que son fundamentales. La astrología trabaja con eso. En la carta astral lo que viene son símbolos. Entonces, claro, hay que sabérselo un poco para saber qué es lo que está diciendo ahí, ¿no? Las 12 casas. Bueno, ahí tenéis un gráfico donde se ve todo ya, todos los elementos, ¿vale? Las 12 casas, que son los ámbitos de la vida humana, son lugares de la Tierra donde los planetas se expresan. ¿Por qué de la Tierra? Porque las casas se obtienen a partir del giro diario que hace nuestro planeta, la rotación. Entonces las casas se calculan a partir de ese giro que hace la Tierra sobre sí misma. Son 12, en Grecia se empezaron a usar solamente 8 y cada una tiene un significado. La más importante es el ascendente. El ascendente es el signo que, estamos hablando de la eclíptica, que en el momento de nacer está subiendo por el este. Ese signo es muy importante. Marca mucho acerca de la vitalidad de la persona, el físico de la persona, su impronta, cómo le ven a uno. O sea, nosotros nos ven más como el ascendente que como que yo sea Leo, o que yo sea Escorpio, o que yo sea... hasta que te conocen. Entonces cuando te conocen dicen, no es Tauro, es Escorpio. Escorpio, uff. Bien. Yo soy Escorpio, ¿verdad? Por eso me lo digo yo a mí mismo y así no. Bien. Cada casa tiene un sentido, un simbolismo. La casa 2 es el dinerito, la casa 3 los hermanos, la casa 4 el padre, la 5 los hijos, los placeres, la 6 las enfermedades, la 7 el matrimonio, la 8 la muerte, la transformación, la 9 los viajes, la ley, la 10 la madre, la profesión, la 11 los amigos y la 12 el retiro. Bueno, los antiguos eran bastante más duros, decían la cárcel. O sea, que es el retiro. Además, retiro forzado, que también podía ser voluntario, pero
se entiende forzado. Y los aspectos. O sea, aspecto viene de un verbo latino aspectare, que es mirar. Entonces, los planetas se relacionan entre sí, se miran unos a otros en el cosmos. Y esas miradas que se hacen unos a otros, esas relaciones que hay entre ellos, se llaman aspectos, que surgen de dividir el círculo, 360 grados, en distintas partes, y cada una de esas partes que hay, que son distancias entre un planeta y otro, se llaman aspectos. Y unos son mejores, más favorables, y otros más desfavorables o más difíciles. Entonces, tenemos conjunción, ahí está el símbolo, cuando se unen los planetas, ¿vale? Cuando se alinean, lo que se ha dicho siempre, se han alineado los planetas, pues están en conjunción. El sextil, 60 grados, cuadratura, 90, así hasta la oposición, ¿no? Unos son favorables y otros desfavorables. Esto como se ve, por ejemplo, en un gráfico, porque esos son los símbolos, pero esta imagen pues la he tomado de la página de Vicente Casaña, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un planeta ahí donde pone 0 y luego tengo otro, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, que puede estar aquí donde pone 30 o si no donde pone 45, pues entonces se dice que esos planetas están en aspecto. Y esos planetas están o bien interfiriendo con el otro o bien ayudándose. Y eso dependerá del tipo de aspecto. Lo hay bueno, que es el trígono, por ejemplo, que sería 120, el triangulito. Entonces ahí los planetas se ayudan, dan oportunidades, fluye todo. La cuadratura es que se están molestando uno a otro, ¿vale? Entonces había un autor antiguo, judío, que se llamaba Abraham Ben Ezra, entre el 1000 y 1100, ¿vale? Que decía que cuando dos planetas estaban en cuadratura, es como dos hombres, dos personas, que cada uno barre para sí mismo. O sea, cada planeta va a lo suyo y no se entiende con el otro. Eso es la cuadratura, por ejemplo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, la predicción. A ver, la astrología fue una herramienta de pronóstico. Hoy día la podemos utilizar como una herramienta de autoconocimiento, como una guía para saber quiénes somos, para comprendernos, para comprender al otro. Si yo comprendo al otro, entonces puedo entender algunas cosas. Puedo decir, claro, es que tiene a Saturno en no sé dónde, o es que tiene a Marte, es que, claro, tengo que entenderlo. Hasta que ya no lo entiendes más y te cabreas, pero es fundamental poder entender. Y eso, la astrología es una herramienta muy buena para eso, pero no fue concebida para eso, era una herramienta de pronóstico. Y los primeros pronósticos eran para saber el tiempo que iba a hacer. Y para decirle al rey de turno, pues si le convenía atacar la plaza de enfrente o no. Entonces la astrología empezó así. Pero hoy día es cierto que se utiliza más como herramienta de conocimiento y de autoconocimiento. Eso no quiere decir que no se hablase del carácter. O sea, los antiguos se hablaban del carácter. Cuando veían planetas malamente, había reglas que decían, pues, será mentiroso, será un fiel defensor de la religión. Cosas así. O sea, que había observaciones del carácter. Pero la astrología fue, en su inicio, herramienta de pronóstico. Y en la prognosis, el pronóstico puede ser individual, la persona que viene, pues para ver cómo le va a ir. Hay distintas técnicas, ahí están nombradas algunas de ellas. La revolución solar es la más conocida, aparte de los tránsitos. La revolución solar es simplemente la carta del día de tu cumpleaños. Y entonces esa carta está marcando una pauta muy importante para todo el año hasta el siguiente cumpleaños. Y esa carta es muy importante analizarla, siempre en relación con la tuya, del nacimiento. Cartas horarias, hemos hablado antes de ellas, de la vaca perdida y eso. Electivas para montar un negocio. O incluso cartas de tipo colectivo, no individuales.
Por ejemplo, las cartas de las lunaciones. ¿Qué son las lunaciones? La conjunción, la oposición, que son las principales fases entre el Sol y la Luna, luna nueva, luna llena, y los cuartos, cuarto creciente, cuarto menguante. Ingreso del Sol en Aries. Había una técnica que se basaba en predecir lo que iba a pasar a una nación en el momento en que empezaba la primavera. Y a esa carta se le daba un rango de importancia tremenda. Las conexiones de los distintos planetas, y según qué planeta, porque los había de más peso que otros. Así la astrología puede aportar una guía para prevenir de alguna forma situaciones futuras más difíciles o saber encontrar la mejor baza para aprovechar algo que viene positivo. ¿Vale? Eso es lo que, como empezó, ¿no? Es una imagen del astrónomo de Vermeer, ¿no? El pintor holandés, ¿no? Un astrónomo que, ya digo, era astrónomo y astrólogo, las dos cosas. Bueno, pues ahí he puesto 3 cartas, ¿vale? Muy curiosas. Igual desde muy lejos a lo mejor no se ve tanto, pero bueno, yo voy explicando un poquito, ¿vale? No he quitado la fecha, porque quiero primero que veamos y luego vamos a llegar a la conclusión, porque esto se refiere a un acontecimiento importante en la historia de la humanidad. ¿Vale? ¿Qué llama la atención, así a simple vista, por ejemplo, de la carta de la izquierda? Fijaos que hay varios planetas muy próximos, ¿verdad? O sea, dentro están los símbolos de los planetas. Entonces, tenemos ahí, tenemos aquí está Marte, aquí está Mercurio, el Sol, Júpiter, el nodo de la Luna, no me da tiempo de hablar de eso, Plutón, Venus después, están muy concentrados. Esa carta es la carta de un eclipse de Sol. Y además, daos cuenta que casi todos los planetas están en Capricornio. Pensaría uno, como Capricornio estuvo ahí movido, tuvo una época movidita. Vale, ahí había un eclipse. Bien. La siguiente carta, la de en medio, es también de un eclipse que vino justo después. Suelen sucederse. Primero hay un eclipse de Sol y después uno de Luna, o al revés. ¿Vale? Y ese fue, la de en medio, un eclipse de Luna. Seguimos viendo una gran aglomeración de planetas. Y entre esos planetas, tanto en la de la izquierda como la del centro, hay 3 que los antiguos consideraban los marcadores de los ciclos de la vida humana. Marcaban eras, etapas, historias nuevas, caída de imperios, inicio de nueva vida, de nueva civilización, religiones, etc. O sea, tenían un listado de cosas que basaban con esas acumulaciones de planetas, ¿no? Pero sobre todo con Marte, Júpiter y Saturno. Eso eran para ellos. Hoy día se habla de Plutón, se habla de Neptuno, pero los principales planetas para la tradición que marcaban los tiempos, las fases de los tiempos, eran Marte, Júpiter y Saturno, que están muy cerca aquí, unos de otros. O sea, Marte está aquí. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Aquí está Marte, pero Júpiter está aquí. Pero es que Saturno está por aquí también. Saturno es a ver si lo veo solitario aquí. No se ve, está metido con otro. Es uno gris que tiene como una cruz encima de una montaña, parece como una montañita. Hay una montañita y está la cruz ahí. Entonces, ese sería Saturno. Entonces, esos 3, cada vez que se juntan, marcan un tiempo nuevo, el fin de algo, el comienzo de otra cosa. Y luego, fijaos en la última carta, un poco después en el tiempo, que están súper apelotonados ya. Y además Marte ya se ha unido al cortejo. Marte está aquí, y luego dentro Júpiter, Plutón y Saturno, en un arco muy pequeñito. Ahí a lo mejor no se ven los números, son 12 grados, o sea, eso es muy pequeño, una porción muy pequeña
de la eclíptica. Entonces, o sea, es un tiempo crítico, porque Marte, Júpiter y Saturno están estrechándose, juntándose, pero es que además estaba Plutón. O sea, estaba ahí, había ahí una buena, ¿no? Tanto desde los eclipses, además los eclipses, qué casualidad, que caigan también, es casualidad, pero mira tú por dónde, Capricornio también, donde se están juntando todos, y además, en Capricornio, el planeta que manda es Saturno. Saturno tenía unas connotaciones muy negativas desde la antigüedad, era el planeta del pesimismo, de la mala suerte, de la calamidad, de la depresión, de la melancolía, de las enfermedades, o sea, todo lo malo se le asociaba a Saturno, y todo lo que era la violencia, la agresividad, etcétera, a Marte, y las cosas buenas y bondadosas a Júpiter. Lo que pasa es que aquí Júpiter está en Capricornio y eso se considera una debilidad para Júpiter. O sea, Júpiter, que era el planeta que podía suavizar un poco, que podía mitigar un poco la que estaban liando los otros, está bajo mínimo. Eso se llamaba en la astrología antigua caída. Y hay unas ilustraciones preciosas que circulan por la red, tomadas de un libro de la editorial de Fernando Moleiro, creo que es Moleiro, que refleja qué significa una caída del planeta, qué significa pues la caída, que es lo que le pasa a Júpiter, lo representaba como un rey o una reina que estaba cayéndose, despeñándose del trono y cayéndose de su herramienta, estaba cayéndose del trono. Pues eso es como estaba Júpiter, que era el bueno, el que podía y no lo hizo. O quizás sí hizo algo. Bueno, pues la carta de la derecha es del 13 de marzo de 2020. Ese fue el día que se decretó el estado de alarma. Aquella. La primera es de un eclipse que hubo el 26 de diciembre de 2019. 5 días después se decreta la alerta sanitaria de lo que está pasando con el coronavirus en China. Ya había casos, pero fue a finales de diciembre. Y la siguiente es del 10 de enero, 2 días antes de que se conformara el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, parece que lo buscaron a propósito, no lo sé, ¿vale? O sea, tremendo, de lo que se le venía encima. De lo que se le venía encima, o sea, se forma el gobierno prácticamente en un eclipse. Y luego vino lo que vino. Entonces, esto de alguna forma es como un ejemplo, esto sería astrología mundial, que se basa en predecir. Aquí muchos astrólogos, yo incluso, lo podéis buscar en la red, hablé en 2016, por esa época, incluso al año siguiente, en una entrevista que me hizo en una televisión local, ponéis Rafa Cañete y aparezco yo y sale ahí. Bueno, pues ahí hablé de 2020 y dije, cuidado con 2020. Yo pensaba en una crisis económica, que se dio. ¿Cuánta gente se ha quedado? Ha tenido que reinventarse el capodío. Lo que yo no me podía imaginar, y casi nadie de los que yo conozco, era que fuese a venir una enfermedad así en pleno siglo XXI. Pero yo lo decía, o sea, está ahí, digo, cuidado con 2020, poned vuestro dinero a salvo o algo. Porque es que cuando se juntan los planetas hay como un desequilibrio, porque se ponen todos en una misma parte del círculo. Es como una balanza que se descompensa. Y cuando hay esa descompensación, eso influye en el mundo nuestro. Hay una correspondencia, como decían, lo de como es arriba, es abajo, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos, pues, algo que a mí me gustaría poder hacer aquí, que es
pues impartir cursos de esto que hemos hablado. Tratar de difundir ese conocimiento, demostraroslo, ¿vale? Y hay dos modalidades, según lo que se quiera aprender y el nivel que se tenga, ¿vale? O sea, un curso de iniciación para saber lo que son los signos, los planetas, los aspectos que son las relaciones entre sí, las casas, etcétera, ¿vale? Cada uno podrá incluso calcular su propia carta, se le facilitará programas de astrología, páginas web en las que se puede sacar la carta de manera fiable, o de pronóstico, que ya tienes que tener un bagaje, un conocimiento. Entonces, ahí se trata de aprender técnicas de predicción, de ver un poco por dónde pueden venir las cosas. Y si bien ofrecen esas técnicas y esas herramientas, ¿vale? Un día al mes, eso ya en función de la disponibilidad que podamos tener, ¿vale? Y básicamente, esto es lo que yo quería comentaros. Y en fin, ahí hay una imagen que me encanta del maestro enseñándole al pupilo las cosas de los astros, ¿vale? Con una parte de lo que hemos visto antes, de la visión del cosmos antiguo, ¿vale? Cada planeta, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, cada uno en su esferita, dando una vuelta alrededor del Sol, de la Tierra, ¿vale? Así. Y esto es un poco la astrología así en muy a grandes rasgos y lo que yo quería compartir con vosotros. Así que, pues muchas gracias. Sí. Si hay preguntas, por favor. No, quédate. Pues no. Yo voy a hacer una. Bien. ¿Qué hacemos los Sagitarios? ¿Nos cambiamos de signo al final o cómo lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por lo de Ofiuco? Sí. Tú eres Sagitario desde que has nacido hasta... Ah, vale. Entonces, ¿el otro signo que ahora aparece? Ofiuco. Sí. No es un signo zodiacal, no se considera en el análisis astrológico. No se considera. Nunca se consideró y nunca se va a considerar, por lo menos. Entonces, esto ya lo sabíais de hace tiempo. Sí, sí. Salió el boom. Sale, pero sale cada año, sale ese boom, efectivamente, porque y además a mí me ha escrito mucha gente preguntando desesperado. Que ahora resulta que no soy Sagitario, o que no soy Escorpio, que ahora que soy Ofiuco. Digo, no, no, no. Eres Sagitario y ya está. Y se acabó. Por esto que he explicado antes, ¿no? Porque nunca se consideró una constelación zodiacal como formante del análisis astrológico. Y además, aunque pase por la eclíptica alguna estrellita, que eso es uno de los fundamentos que tiene la NASA, dice que sí, que es que hay parte, efectivamente, hay parte de Ofiuco que va por la eclíptica, que es donde está el Sol, Sí. ¿vale? Pero nunca fue considerado como objeto de estudio y no hay que preocuparse por Ofiuco, ¿vale? Una pregunta le quería yo hacer. En lo que respecta a lo que es la parte predictiva de esto, una vez que ya sabe la carta astral, ¿eso sirve para evitar o para cambiar eso que ya predice? ¿O A ver. simplemente información? Va a ver, por ejemplo, cuando uno ve la predicción del tiempo y le dicen a uno, va a caer un chaparrón mañana que no veas, y tú lo has visto. Si tienes que salir al día siguiente, tú vas preparado. Te pones tus cosas y tú... Mojarte te va a mojar. Pero como tú has visto que va a llover, ya no te pilla de sorpresa. Entonces, no va a evitar que pase, pero tú puedes estar más preparado e incluso decían antiguamente que hasta se podía evitar grandes males si uno estaba al tanto de lo que marcaban los planetas para un futuro próximo o más a largo plazo. Entonces, en ese sentido, te ayuda un poco, por lo menos a afrontar, incluso a aprovechar lo bueno que viene, que eso también sale ahí, o sea, no solamente lo malo, o sea, también pasan cosas buenas. Júpiter, por ejemplo, cada vez que está en un signo
del zodíaco ahora mismo está en Tauro. Pasa que también está Urano, que es un poco revoltoso. Pero Júpiter siempre trae un año de buena influencia en general en la profesión, en los valores personales, para Tauro en este caso. Pero es que también se la va a traer a los otros signos de tierra, a Capricornio y a Virgo. Virgo un poco menos, porque tiene a Saturno por el otro lado dando la tabarra. Pero siempre tiene, se nota, son como años, es un año en el que hay oportunidades de expansión, de mejora a nivel profesional, a nivel personal, y siempre en relación con la carta astral de cada uno, porque a lo mejor cada uno, pues, como eso es el Sol, pues a lo mejor el Sol yo lo tengo en la casa 3 y resulta que son mis hermanos, pues a lo mejor tiene algo que ver con mis hermanos también. O lo tengo en la casa 7, que es la pareja estable, mi mujer o mi marido, pues también a lo mejor tiene algo que ver con mi marido o mi mujer. Eso ya depende de cada caso particular, ¿vale? Entonces hay cosas buenas y cosas malas, y lo bueno se puede aprovechar más, porque sabes que tiene una influencia favorable, como el que va con el viento a favor. Pues puede aprovechar para hacer, mira, voy a ver si cae esto, ¿no? Eso es. ¿Cómo va la expectación de Plutón en Acuario este año? O, por ejemplo, otra pregunta sobre el 21 de abril, ¿cómo lo ves a nivel profesional? ¿Cómo lo puedes interpretar? Bueno, voy a empezar por Plutón en Acuario, y lo del 21 de abril, a ver, me dicen a qué se refiere, porque... Hay una expectación un poquito fuerte entre sí, mediados de abril y principios de mayo. Sí, pero, a ver, mira, Plutón en Acuario, bueno, hace ya un ciclo completo de Plutón que estuvo ahí, que fue los tiempos de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Se está diciendo que puede traer un periodo bastante parecido. Yo personalmente no le doy mucha importancia a la influencia de Plutón. Por lo que decía al principio, se han descubierto cuerpos del tamaño de Plutón que no se le está dando mucha importancia, o sea, no se le está considerando. Plutón sí, pero esos planetas no. Esa es mi opinión, o sea, yo creo que Plutón en Acuario no va a ser tan... Además hay una histeria colectiva con eso tremenda, porque, uy, Plutón ha entrado en Acuario y entonces ya... Y además es que se le da mucho bombo negativo, de decir, viene el destructor, viene a destruirlo todo, a transformarlo todo, a transformar la masa, porque Acuario rige la masa de gente, y viene a transformar todo eso. ¿Ha habido algo más importante en Acuario que Plutón? Que fue la conjunción que hubo entre Júpiter y Saturno a finales de diciembre del 2020. Que era, además, en el cielo se podía ver. Eran como dos estrellitas muy juntitas, una al lado de la otra, y en las noches era precioso verlos ahí, los dos, hasta que se juntaron tanto que casi no se veía ni el espacio entre ellas, ¿no? Esos dos planetas estuvieron justamente donde está Plutón ahora, en el mismo grado cero, o sea, en el principio. Y eso fue a finales de 2020. Y esos planetas, además, se han juntado, se juntan cada 20 años, y se han juntado en Acuario con signo de aire, cortando un ciclo de 220 años aproximadamente en signo de tierra. Esto para la astrología tradicional de siempre, eso es un cambio de paradigma y un cambio de era. O sea, yo el cambio de era, yo lo estoy viendo más en ese ciclo que empezaron Júpiter y Saturno ahí, y luego las fases que van teniendo entre sí, y luego cómo se va metiendo Marte ahí, porque es que incluso en abril, poco después de las cartas, en abril, en el núcleo fuerte de la pandemia, Marte y Saturno también se juntaron en el grado cero de Acuario. O sea, han coincidido ahí, son esos planetas los que están marcando tiempos más oscuros, porque además ahí el que manda es Saturno. Porque es que está más fuerte, porque Saturno en Acuario está en su domicilio, está en su casa. Entonces Plutón, yo no sé si... Porque además es que también se habla de Plutón cuando estuvo en Capricornio, como significador de la crisis de 2008. Pero cuando, por ejemplo, uno de los puntales del inicio de la crisis fue la caída de la corporación esta, de los Lehman Brothers. Plutón no estaba en Capricornio todavía, estaba en Sagitario. Ahí estaba viendo otras cosas, entre otros planetas, que hoy día se está descuidando un poco, ¿ves lo que hacen esos planetas? Se enfoca mucho más la atención en Plutón, que yo no digo que no vaya a influir o que no pueda traer nada.
pero que hay otros factores muy importantes para analizar. Entonces, si yo fuese defensor de Plutón, 100%, yo te diría, viene un tiempo de profunda transformación en las relaciones a nivel de masa, en cómo contactamos a nivel global. Y además rige la tecnología y rige también la informática, las redes y todo eso, ¿no? Pero yo creo que eso va a venir ya anunciado por los otros ciclos que he comentado antes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por dónde sale todo esto. Claro. Eso es. ¿Dónde se puede buscar información de los cursos y su costo? Eso lo vamos a comentar después, ¿no? Sí, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Lo comentamos a quien esté interesado. Siguiendo una pregunta. Si las órbitas son predecibles, siempre está todo funcionando de una forma, o sea, todo tiene su posible predicción, ¿no? Todo tiene su sistema y su posible predicción. Siendo eso así, aunque nosotros conozcamos toda la predicción completa, realmente es conciencia, porque cambiar, no puedes cambiar nada. O sea, todo está hecho. Si el año que viene Plutón va a estar en tal sitio, el año que viene Plutón va a estar en tal sitio, aunque todo el mundo tome conciencia de que Plutón esté ahí y queremos cambiar algo. Claro, el planeta va a estar donde va a estar según la efeméride. Sí, más que nada para reafirmarme de una conversación que he tenido esta mañana, que por mucha conciencia que tengamos o por muchas cosas que queramos cambiar, las cosas son así, ¿no? Pero o sea, no va a cambiar nada que yo sepa que este año en abril... Pero es lo que le decía a él, o sea, el conocimiento de eso puede hacer que te prevengas de eso. Sí, pues prevenir de mojarme, no de que llueva. Claro. Claro. El que no lo sepa, pues igual se moja más. Pero tú a lo mejor te previenes un poco. Claro, echar el paraguas. Y un buen impermeable. Pero si de alguna manera todo el mundo nos enteramos que hay que echar el paraguas, si la lluvia va a estar ahí, ¿podemos evitar mojarnos realmente? No saliendo a la calle. Bueno, sí. Claro. Eso es el tema del determinismo. O sea, y eso se lleva discutiendo desde los tiempos incluso, bueno, Séneca hablaba bastante de estas cosas, mi paisano cordobés, hablaba mucho de estas cosas, ¿no? Y él decía que, ¿cómo era? El necio es esclavo de los astros y el sabio, el auriga, el que conducía, de los suyos. Es decir, y Santo Tomás de Aquino, mucho después, decía que las personas que obedecían a pasiones ciegas, o sea, instintivas, no racionales o no de reflexión, sino eran más propensos a sufrir las influencias astrales que los que tenían más reflexión, que podían sustraerse un poco a esa influencia porque usaban la cabeza, ellos lo interpretaban como casi se conectaba más con Dios, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa también sobre todo lo que decía Séneca, ¿no? O sea, cuando tú conoces lo que tú tienes, tú eso lo puedes controlar más. O sea, él defendía de alguna forma que el sujeto, si iba en consonancia con lo que ponía su carta, iba en consonancia con el cielo. Y eso le daba más libertad. Si de alguna manera tienes conciencia, por ejemplo, si se va a activar más un año en un momento X, te hablo del cuerpo, la vesícula, y todo el mundo vamos a tener ardores, de alguna manera, el tener conciencia de eso o ser consciente, no de que vaya a ser así, claro, sino de la posibilidad de tener algún tipo de meditación o abstracción. Sí, totalmente. Además, si hay en la carta un elemento que tiene alguna patología porque está muy mal configurado, yo qué sé, tengo a, qué sé yo, a Júpiter lo tengo fatal y Júpiter rige el hígado y está fatal, entonces si voy a desarrollar una dolencia de hígado, el estilo de vida que yo lleve también puede influir sobre eso. No bebo tanto, cuido mi alimentación, para que eso, porque es una parte mía débil de mi cuerpo. Entonces, uno puede, con un estilo de vida determinado, hacer que eso no empeore más. Pero es que además, ya incluso, los mismos, he hablado antes de un tal Ben Ezra, que era del 1000 y pico, y él decía que aunque un sujeto tenga a Júpiter, que es el mejor planeta que hay, pasándole por el ascendente,
que eso es como el no va más de no va más, ¿vale? Si está en un barco que se va a hundir, pues posiblemente va a acabar hundiéndose también. Porque, decía, los destinos colectivos están por encima de los destinos individuales. Tú fíjate aquí la amalgama de cosas, ¿no?, que tenemos ya aquí. Entonces, esto de si somos libres o no somos libres, si hay determinismo, si no lo hay, esto lleva discutiéndose desde toda la vida. Yo pienso que el conocimiento de lo que hay descrito en tu carta, ¿vale?, que hay una relación entre el momento de tu nacimiento y cómo estaban los planetas en ese momento, ese conocimiento te hace entenderte más y aceptarte más a ti mismo. Y cuando uno se acepta más a sí mismo es más libre que cuando uno va más ciego, ¿no?, y no sabe lo que tiene dentro, o cómo es la gente, o cómo es. Entonces, eso de alguna forma ayuda también, ¿no? No creo que hoy resolvamos el dilema del determinismo. Ojalá me iría para mi Córdoba mucho más alegre, pero me temo que no. Sí, no, realmente lo hemos estado hablando esta mañana precisamente. Y hemos hablado de ti también, de hace años, de la visión que te presenté hace años también, de mirarlo de otra manera, cosa extraña, saber cómo funciona realmente, que algún día, mira, podemos retomar. Sí, por supuesto. Y pues nada, solo eso. Muy Muchas bien. gracias por tu charla. Sí. ¿Alguien quiere preguntar alguna pregunta más? Bueno, sobre la cuestión que Rafael comenta de querer o tener la idea de poner en marcha un curso básico, él me comentaba que tiene que haber un número mínimo de personas. En este caso se pide que si se consiguen 10 personas, que él puede comprometerse a venir. Entonces, si de los que hay aquí conseguimos que 10 personas se apunten al curso, él en su agenda de compromisos y de trabajo pues buscará un hueco para venir una vez al mes, ¿no? Eso es. Y del tema del precio, pues entiendo que hay dos modalidades, una básica y otra un curso más avanzado. Una requerirá menos horas de estudio y otra más. Y sobre todo base, o sea, una requiere más base que la otra. Claro, la de pronóstico sí requiere más base, porque uno tiene que conocer muy bien lo que son los planetas, qué significan los signos, qué significan eso, hay que conocerlo como, vamos, no sé, como el catecismo, como eso tiene que ser algo muy aprendido, para luego meterse en tema de pronóstico, claro. Entonces, claro, para el de primeros pasos, digamos, de iniciación, no hace falta, incluso no tener ni idea, no importa. Se puede no tener ni idea. Se parte de cero y ya está. Para el otro sí, hay que tener idea porque si no, no... El que, en principio, el que más salga, ¿vale? De los dos, porque claro, yo es que no puedo venir más veces, ojalá. Entonces yo vendría una vez al mes para el curso en principio que más inscripción tenga o más... Eso habría que verlo, el día. Habría que ver el día, ¿no? Posiblemente pueda ser un sábado, pero habría que ver qué día de la semana, pero eso es. Bueno, pues entonces damos por terminado la conferencia y ahora los que quieran acercarse para ver lo del curso y ya concretamos si se puede poner en marcha. Eso es. Pues muchas gracias, Rafael, y ha resultado bastante ilustrativo en la ponencia. Muy bien. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.